Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes de entrar en tema, en continuar con el estudio de las variables aleatorias, permítanme darles algo de contexto. Durante toda la semana pasada, nosotros trabajamos con variables aleatorias en general. Permítame, aquí le hago un mini resumen. Trabajamos con variables aleatorias y las variables aleatorias digamos, dividimos las variables aleatorias, las clasificamos, la taxonomía, utilizamos exactamente la misma taxonomía que veníamos utilizando antes. Entonces, las variables aleatorias las dividimos en dos, igual que antes, en variables discretas y en variables continuas. Ahora, eh, la clasificación, la taxonomía de que si eran discretas o eran continuas, todo depende del recorrido de la variable, de los posibles valores que pueda tomar la variable. El recorrido de la variable. Entonces, los posibles valores. La clasificación depende de los posibles valores que pueda asumir la variable. Claro, digamos que, bueno, en el caso discreto, usted solo puede tomar un conjunto finito de valores o un conjunto infinito, pero enumerable, ¿no? Como un número de hijos, número de errores, cosas de ese estilo. A pesar de que fuera un conjunto infinito de valores, se puede contar, se puede enumerar. Esas son las discretas. Las continuas son las variables cuyo recorrido claramente no se puede enumerar, donde siempre puede haber un valor intermedio. Eh, los ejemplos de siempre, ¿no? Temperaturas, longitudes, pesos, bueno. En cambio, en las discretas siempre es un número finito de valores o un número innumerable de valores, ¿no? Número D. Bueno, eh, pero recuerde que las variables aleatorias son, de alguna manera, el concepto es exactamente el mismo que hemos venido trabajando, el de una variable, el de una característica de interés sobre unos individuos que usualmente vamos a representar siempre con letras mayúsculas y se llaman aleatorias porque son asociaciones, son correspondencias del espacio muestral de los posibles resultados de un experimento aleatorio a un conjunto de números, a los números reales. Y se llaman aleatorias pues porque precisamente usted no sabe qué va a salir en el resultado. O sea, usted sabe que puede salir, pero usted no sabe qué va a pasar. Entonces usted no sabe el resultado del experimento, o sea, usted no sabe el valor que le corresponde a la hora de hacer la asociación. Entonces es aleatoria porque yo no sé qué número voy a tener a la hora de ejecutar el experimento. Pero bueno, digamos que el tratamiento de las variables, eh, um, en el tratamiento de las variables, usted tiene como la experiencia de haberlo hecho descriptivamente sin la estructura probabilística, pero ahora, incluyendo la estructura probabilística, de alguna manera el tratamiento es igual, pero ahora tenemos que tener en cuenta esas probabilidades. Entonces, así muy rápidamente, cuando nosotros tenemos variables aleatorias continuas, nosotros trabajamos con varias cantidades. La primera fue la función de masa de probabilidad, que fue como la F minúscula de X. Y esa F minúscula de X era siempre la probabilidad de que la variable tomara un valor cualquiera, ¿no? Entonces, mire la diferencia entre la mayúscula y la minúscula. La mayúscula es la variable, la minúscula son los posibles valores de la variable. Y trabajamos con otra característica fundamental que fue la función de distribución acumulada, que era simplemente acumular. Entonces, F mayúscula, ¿no? F mayúscula de X y es simplemente el valor acumulado. La probabilidad de que X sea menor o igual a X.
Listo. Y decíamos que de alguna forma, em, si yo le daba una, usted podía obtener la otra. Es decir, si yo le doy la función de masa y usted quiere obtener la función acumulada, la función, digamos que la operación aritmética que usted tiene que hacer es una suma, porque claro, está acumulando lo que hay antes de cualquier valor. Y decíamos también que si yo le doy la F mayúscula, el acumulado, para obtener la F minúscula, usted tenía que hacer la operación contraria, o sea, restar. Si usted tiene la una, tiene la otra. Bueno, y aquí, de alguna forma, lo que usted siempre tiene que visualizar cuando esté trabajando con esto de las variables discretas, perdón, aquí puse continuas, pero es discretas, es que si usted se imagina la gráfica de la función de masa, usted tiene que ver como barritas. Usted tiene que ver como barritas. Esa es la gráfica de una función de masa, siempre barritas. ¿Por qué? Porque usted tiene valores discretos. Y si usted hace el acumulado decíamos que usted tenía que ver como escalones, ¿no? Esa era la distribución acumulada, con escalones. Porque claro, tiene valores discretos. Y aquí, mm, de alguna forma, como que el trabajo era fácil en el sentido de que como usted tiene valores discretos, usted lo puede ver todo al mismo tiempo. En su contraparte continua, las variables aleatorias continuas, pues tienen como el análogo, entonces ya usted no tiene una función de masa, tiene una función de densidad de probabilidad, que también usted la simboliza con F minúscula de X, pero entonces aquí, esta función F minúscula no le da la probabilidad del igual. Esta función F minúscula lo que le permite a usted es calcular las probabilidades por medio de las áreas bajo la curva. Entonces lo que decíamos era que, bueno, primero, si usted fuera a graficar la función, por ejemplo, no sé, le da algo así, esta función lo que le permite a usted es calcular bajo la curva las integrales. O sea, la definición de la F minúscula no es con el igual, porque recuerde que la probabilidad en una continua en el igual siempre es cero. Esa es una de las grandes diferencias con las discretas. Es que si usted está en el caso continuo, la probabilidad de que la variable asuma un valor cualquiera siempre es cero. Usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora las probabilidades son áreas bajo la curva y el área en un punto particular siempre es cero. Entonces la función de densidad es una función que le permite a usted hacer el cálculo de las probabilidades con el área bajo la curva. Y la función de distribución acumulada es una función que, bueno, la notación es la misma y la definición es la misma. Es la función que le acumula todas las probabilidades hasta un punto dado, menor o igual. Entonces aquí yo pongo menor o menor o igual es lo de menos, ¿no? Pero entonces la gran diferencia ahora es que si yo le doy la F minúscula y usted quiere obtener, perdón, y usted quiere obtener la F mayúscula, entonces ahora usted tiene que integrar. Pero si yo le doy la F mayúscula y usted quiere la F minúscula, entonces usted tiene que derivar. O sea, digamos, un tratamiento análogo, pero, pero en el caso continuo. Em, Ahora, si usted va a graficar la F mayúscula, ya no se tiene que ver con escalones, se tiene que ver así como una curva, pues, creciendo. Claro, creciendo porque está acumulando probabilidades en un caso continuo. Y bueno, y la clase pasada, y con eso termino el recuento para entrar en tema, trabajamos con todas las medidas de una variable, ¿no? Trabajamos con los percentiles, trabajamos con el promedio, que nosotros llamamos valor esperado, ¿no?
valor esperado. Y ese valor esperado lo podíamos simbolizar así con e de x, o si usted prefería utilizar la letra griega mu, entonces mu de x. Trabajamos con la varianza, que si usted quería, podía, eh, mm, tiene varias formas de representarla. Permítame un segundo que aquí tenía usted la varianza. Un segundo, por favor. Tenía usted la varianza, que tenía usted varias formas de representarla. Por ejemplo, podría presentarla así con bar, ¿no? Así con bar de x. O simplemente con la letra griega sigma cuadrado. Así, como parece una O, pero no es una O, es una letra griega. Sigma cuadrado de x. Y ya pues todas las medidas que se desprenden de aquí, ¿no? De la varianza usted sí ya puede tener la desviación estándar, que es simplemente la raíz. Y la desviación estándar, pues si usted quiere la puede escribir así, ¿no? DE de X. O pues la letra griega sigma, ¿no? Sigma sub X. Y la fórmula es la raíz de la varianza, ¿no? Eso sí, nada ha cambiado. Y trabajamos también con el coeficiente de variación. Pues que si usted ya tiene la desviación estándar, pues ya el coeficiente de variación pues sale inmediatamente. Coeficiente de variación. Y recuerde que el coeficiente de variación usted lo puede escribir así, ¿no? CB de X. Y, bueno, valor absoluto de la desviación estándar sobre el promedio. Y si usted quiere expresarlo en puntos porcentuales, lo puede hacer. Listo. Pero entonces la interpretación y el manejo es el mismo que teníamos antes. Como que las fórmulas van a cambiar muchísimo, porque ahora las fórmulas dependen de si la variable es discreta o continua. Si en el caso, por ejemplo, en el promedio de la variable, pues yo tengo dos fórmulas. Uno que es una sumatoria, si la variable de la función es un promedio ponderado, básicamente decíamos que era un promedio ponderado básicamente de los posibles valores de la variable por su función de probabilidad. O si usted tenía una variable continua, le tocaba hacer una integral, ¿no? Desde el menor valor de la variable hasta el mayor de x por su función de densidad. Dependiendo de si usted tiene una variable aleatoria discreta o dependiendo de si usted tiene una variable aleatoria continua. Y en la varianza, pues bueno, usted teníamos la gran fórmula general de que esto era el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Y se reducía al mismo cálculo de las integrales y de las sumatorias. Entonces lo que vamos a hacer hoy es como unificar todo esto en unos casos muy especiales. Sobre todo, hoy vamos a arrancar con el caso discreto. Hay unas variables, hay unos casos que son muy especiales, que son de uso común y que aparecen muy frecuentemente en varios problemas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dedicarnos a las variables discretas, se llaman así, variables discretas especiales. Variables aleatorias discretas especiales. ¿Por qué se llaman variables aleatorias discretas especiales? Porque son variables aleatorias que tienen unas fórmulas, que tienen unos procedimientos, unos protocolos que son de uso común, que son demasiado populares, que aparecen muy frecuentemente en los estudios y que ya tienen las fórmulas tan establecidas y ya tienen todos los procesos tan rigurizados que nosotros simplemente vamos a reconocer la variable y aplicar las fórmulas de manera, digamos, sistemática, porque ya todas están, digamos, muy, 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 muy estudiadas porque son muy frecuentes. Pero todas estas variables que vamos a ver hoy
se enmarcan dentro de este contexto general de las variables aleatorias. O sea, son variables aleatorias tal cual, o sea, como que la teoría es esta, pero son variables que son tan especiales, son variables tan particulares, tan frecuentes, que ya todos estos procesos están tan rigurizados y tan estandarizados que simplemente los vamos a estudiar y los vamos a aplicar directamente sin, digamos, perdernos en los detalles matemáticos que son estos que tengo escrito aquí, pero ya están tan estudiados que simplemente vamos a aplicar las fórmulas y reconocer los casos y ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, digamos que el gran título o el gran tema de hoy sería algo así como esto: variables aleatorias discretas. Hoy vamos a empezar con el caso discreto, la próxima clase con el caso continuo, especiales o particulares o populares, si usted quiere. En mi libro lo tengo así con especiales, pero son variables muy populares porque es que aparecen todo el tiempo. Yo, o sea, con decirle que yo en mi doctorado trabajé con variables de estas, que son muy populares. Bueno, entonces, mire, distribuciones discretas especiales. Distribuciones discretas especiales. Entonces, estas distribuciones, como le venía diciendo, son distribuciones que son de uso común, que son muy populares y que aparecen muy frecuentemente en muchos estudios, en muchos casos, en muchas investigaciones. Pero entonces, primero, esto que vamos a ver hoy son para variables discretas, discretas, ¿listo? Discretas. Entonces vamos a ver tres de esas. Hay muchas, de hecho, hay muchas especiales que no tenemos todo el tiempo para cubrirlos. Estas son como las tres más populares, digamos, pero no son las únicas. Hay muchas más. Por ejemplo, está la uniforme, está la binomial negativa. Hay muchos otros casos particulares que no vamos a cubrir, pero que existen. Entonces, vamos a estudiar los tres casos más populares. El primero sí, es la distribución binomial. Vamos a estudiar el caso donde la variable aleatoria tiene la estructura binomial. Tiene una estructura binomial. Entonces, de lo que usted tiene que tener en cuenta es, si usted escucha la palabra binomial, usted dice, ok, eso es simplemente un nombre elegante, es un nombre clave para una variable aleatoria discreta con una estructura muy particular. Entonces, aquí, ¿cómo usted reconoce un caso? ¿Cómo reconoce usted una variable que tiene una distribución binomial que se rige mediante em, un protocolo de una variable aleatoria con distribución binomial? Entonces, bueno, lo primero, lo primero es que cuando usted trabaje con las variables binomiales, usted tiene que estar en el contexto de un experimento Bernoulli. Entonces, cuando usted está en un experimento Bernoulli, cuando usted está en un experimento Bernoulli, es porque usted tiene dos posibles resultados. A uno lo llamamos éxito y a otro lo vamos a llamar fracaso, pero no piense que es un éxito de algo bueno o es un éxito o un fracaso es porque algo le fue mal o algo así, no. Un experimento Bernoulli es un experimento, es una variable que tiene dos posibles resultados. O tiene la característica el individuo o no tiene la característica el individuo. Punto.
Entonces usted tiene su conjunto de individuos, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser instituciones, pueden ser países, lo que usted quiera. Entonces, ¿el individuo tiene la característica de interés o el individuo no tiene la característica de interés? Entonces, piense en cualquier variable que sea binaria, por ejemplo, hombre o mujer, pasó o no pasó, tiene la característica o no tiene la característica, es evasor de impuestos o no es evasor de impuestos, produjo dividendos o no produjo dividendos, está a favor o no está a favor, está enfermo o está sano, como cualquier variable medida en un conjunto de individuos, pero esa variable únicamente asume dos alternativas, éxito o fracaso. Éxito o fracaso. ¿Listo? Entonces, cuando usted reconoce una variable que únicamente tiene esos dos posibles resultados, esa es una variable que se le conoce así, como una variable Bernoulli. Una variable Bernoulli es una variable que asume únicamente dos posibles resultados, éxito o fracaso. Alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y cómo yo sé cuál es el éxito y cómo yo sé cuál es el fracaso? Eso no interesa. Eso lo decide el investigador, eso lo decide el usuario, eso lo decide el practicante, el profesional. El éxito es tener la característica. El éxito es poseer la característica de interés. De pronto, para alguien, poseer la característica de interés es estar a favor. O de pronto, para otra persona, tener la característica de interés es no estar a favor. O para alguien, la característica de interés puede ser evasor de impuestos, pero para otra persona puede ser no ser evasor de impuestos. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es que hay dos posibles opciones. Entonces, usualmente, en una variable Bernoulli, entonces aquí se lo escribo Bernoulli. Obviamente este Bernoulli hace referencia a la familia de científicos en los 1700, que fue muy famosa porque era toda una familia que se dedicaba a las ciencias. En una variable de Bernoulli usted tiene dos opciones, o éxito o fracaso. Listo. El éxito es tener la característica de interés. El fracaso es no tener la característica de interés. Punto. Al éxito usualmente se le asocia con el valor 1, o sea, con x igual a 1, y al fracaso se le asocia el valor 0. Punto. O tiene o no tiene la característica. Es todo. Y la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito va a ser, la vamos a denotar así, con pi. O sea que la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos pi. ¿Listo? Obviamente, la aplicación, el caso, el estudio me va a decir a mí cuál es la probabilidad de éxito y cuál es la probabilidad de fracaso. Es más, si usted tiene la una, tiene la otra. Claro, si la probabilidad de tener la característica es 20%, pues la probabilidad de no tener la característica es 80%, lo contrario. Entonces, este pi es la probabilidad de que la variable asuma el valor 1, o sea, de que haya un éxito. Y este 1 menos pi es la probabilidad de que la variable asuma el valor 0. Pero esto en el marco de una variable Bernoulli, de éxito o de fracaso. Punto. Ahora, usualmente lo que pasa es que uno no está concentrado únicamente en un solo individuo. Es decir,
Yo el individuo puedo verle el éxito y el fracaso o si tiene o tiene la característica o no tiene la característica de interés, punto. Pero lo que usualmente pasa es que uno se concentra no únicamente en un solo individuo, sino en varios individuos. O sea, uno repite el experimento de Bernoulli varias veces. Entonces yo repito el experimento n veces, yo observo a varios individuos, por ejemplo, a n individuos, de manera independiente, es decir, el resultado de un experimento no influye en el resultado del otro experimento, es decir, la condición de éxito o fracaso en un individuo no afecta o no influye en la condición de éxito o fracaso de otro individuo. Lo que me diga un individuo acerca de su opinión no influye en nada sobre el estado de opinión de otro individuo. Si un individuo me dice a favor, eso no quiere decir que otro me vaya a decir a favor porque este me dijo a favor. Entonces, en una distribución binomial, entonces la distribución binomial nace de las variables Bernoullis. Es una variable binomial, una distribución binomial, entonces una variable aleatoria binomial nace como un derivado del experimento de Bernoulli. ¿Por qué? Pues porque el experimento binomial está conformado por n repeticiones del experimento Bernoulli. Entonces imagínese que usted tiene n individuos y a los n individuos, 10 individuos, por ejemplo, y a los 10 individuos usted les dice, bueno, dígame su opinión, ¿a favor o no a favor? O usted tiene n compañías, o es evasora de impuestos o no es evasora de impuestos. O usted tiene n pacientes, o está enfermo o no está enfermo. Entonces usted está repitiendo el experimento n veces. Entonces, la variable aleatoria binomial consiste en n repeticiones de un experimento Bernoulli, de una variable Bernoulli. Entonces aquí, a mí lo que me interesa es que si usted entiende el experimento Bernoulli, entender el experimento binomial va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque en el experimento Bernoulli, si usted decía, ah, bueno, yo en el experimento Bernoulli únicamente puedo tener éxito o fracaso. O sea, o tiene la característica o no tiene la característica, o uno o cero. Si yo repito eso n veces, son n repeticiones de un experimento Bernoulli de manera independiente. Este de manera independiente es muy importante. Ya ahorita voy a hacer un poco más de énfasis en esto del independiente. Entonces, los posibles valores de la variable, ¿cuáles son? Ese es mi punto. Que si usted repite el experimento una sola vez, o tiene la característica del individuo o no la tiene. Listo. Entonces, la variable en este caso, la variable en este caso, cuando yo estoy trabajando con una variable aleatoria binomial, se la voy a escribir aquí en otro color y todo, es porque estamos trabajando la variable aleatoria x hace referencia a el número de éxitos. La variable aleatoria hace referencia al número de éxitos que usted podría encontrar en las n repeticiones en número de éxitos en n repeticiones de un experimento de n repeticiones independientes. Esto es muy importante, la palabra independientes es muy importante. N repeticiones independientes de un experimento Bernoulli. Ok,
O sea que de aquí ya usted dice, ah, bueno, estoy repitiendo el experimento Bernoulli varias veces, o sea, cojo un individuo y lo observo en su condición de éxito o fracaso varias veces. Entonces, el recorrido de la variable, ¿cuáles son los posibles valores que podría yo ver? O sea, si yo observo 10 individuos y el éxito es estar a favor, por ejemplo. En el peor de los casos, el menor valor de la variable, mire que es número de éxitos, en el peor de los casos, el número de individuos a favor sería pues cero. O sea, que ninguno estuviera a favor, por ejemplo. O que ninguno estuviera enfermo, o que ninguno estuviera fuera evasor de impuestos, o bueno, la característica que usted quiera. O la variable podría asumir el valor uno. Ah, ¿eso qué quiere decir? De las 10 repeticiones que yo hice del experimento, una persona tenía el éxito o un individuo tenía el éxito, sea lo que sea que usted llame éxito. O dos personas o tres individuos, no, no debería decir personas, o tres individuos o bueno, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos, lo que podría pasar es que todos sean un éxito, o sea, que todos estén a favor o que todos sean evasores de impuestos o que todos sean lo que sea. Entonces, n. O sea, en una variable binomial, en una variable Bernoulli, usted tiene únicamente dos posibles resultados, éxito o fracaso. ¿Listo? En una variable binomial, usted no tiene dos posibles resultados, usted tiene n más uno, ¿no? N más uno, porque estamos incluyendo el cero, ¿no? Que ninguno tenga el éxito. Ok. Entonces, esto del independiente, cuando yo estaba estudiando esto por primera vez, me daban el siguiente ejemplo y yo creo que si usted entiende este ejemplo, de alguna manera le va a quedar más fácil entender lo que viene. Y es el siguiente. Imagínese que usted tiene una urna. Yo usualmente cuando estoy en una clase regular, digamos con el salón y eso, yo llevo la urna y hago el experimento. Pero bueno, imagínese que usted tiene la urna y esa urna tiene dos bolitas blancas y tiene tres bolitas negras. ¿Listo? Entonces, mire, tiene las dos opciones, o bolita blanca o bolita negra. Tiene las dos condiciones, éxito o fracaso. ¿Que cuál es el éxito, cuál es el fracaso? Eso es lo de menos, usted lo define. Usted define quién es el éxito y usted define quién es el fracaso. O sea, la característica de interés puede ser de color blanco. O la característica de interés puede ser de color negro. Es lo de menos. O sea, usted define, el investigador, el practicante, el profesional define cuál es el éxito, cuál es la característica de interés, estar a favor o estar en contra, ser evasor o no ser evasor, estar enfermo o no estar enfermo, ser de color blanco o ser de color negro. Entonces, para mí, en este caso particular, el éxito, entre comillas, el éxito, entonces mire que la condición de éxito no es nada, digamos, no lo asocie con nada positivo, es tener la característica de interés. Para mí, tener la característica de interés va a ser de color negro. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso particular, ¿cómo sería una variable Bernoulli? Una variable Bernoulli simplemente sería meter la mano en la bolsita, revolver la bolsa y sacar la balota y ver qué le salió. ¿Listo? Eso sería una variable Bernoulli. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los posibles resultados? O le salió de color negro o le salió de color blanco. Punto. O tuvo el éxito o tuvo el fracaso. Punto. Si este fuera mi éxito, cuál sería pi?
¿Cuál sería, si todas las bolitas obviamente son equiprobables, tiene usted las mismas opciones, cuál sería pi? ¿Cuál sería mi probabilidad de éxito? Ah, bueno, desde un punto de vista laplaciano, por ejemplo, usted ya sabe, desde un punto de vista clásico, usted ya sabe que la probabilidad de éxito sería 3 sobre 5, o sea, 60%, 0,6. ¿Y cuál sería la probabilidad de fracaso? Ah, la probabilidad de fracaso, o sea, de color blanco, sería 2 de 5, o sea, 0,4. Listo. Eso sería un experimento de Bernoulli. Meter la mano, revolver la bolita y sacar la bolita y ver qué le salió. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? O sea, con una probabilidad de 60%, a usted le va a salir un éxito, con una probabilidad del 40%, le va a salir un fracaso. Listo. Ahora, ¿cómo funciona un experimento binomial? Un experimento binomial funciona muy parecido, salvo que usted repite el experimento varias veces. Entonces, mire el punto. El punto es que, ok, voy a ejecutar el experimento la primera vez. Vamos a hacer como el experimento binomial, como el experimento binomial ya no es una sola vez, sino varias veces. Entonces, supongamos que vamos a repetir el experimento 10 veces. ¿Listo? O sea que yo meto la mano, revuelvo la bolsita, saco la balota y miro qué me salió, si me salió éxito o fracaso. Listo. Pero como tengo que repetir el experimento varias veces, ajá, aquí Hugo está haciendo el punto importante. Aquí Hugo me dice, pero la probabilidad de éxito cambia con n repeticiones. Entonces, este es el gran punto. Hugo ya le dio al clavo. Y fue para que la probabilidad no cambie, porque es que la probabilidad tiene que ser de manera independiente. Por eso es que tenemos que garantizar que sean independientes. Precisamente para evitar para lo que me dice Hugo. Y es para que la probabilidad de éxito no cambie, ¿qué tengo que hacer con la balota que yo obtuve? Pues devolverla. Hugo me dice, pila, si usted repite el experimento n veces, si usted repite el experimento 10 veces, por ejemplo, pues número uno, si lo repitiera 10 veces y dejara las balotas por fuera, pues como tengo únicamente 5 balotas, pues únicamente lo podría repetir 5 veces. Pero entonces, como yo quiero repetirlo 10 veces de manera independiente, es decir, sin que cambie pi, esto de independiente quiere decir que pi no cambia. Eso es lo que quiere decir de manera independiente, que pi no cambia. Entonces, yo ejecuto el experimento, veo la bola, ¿y qué tengo que hacer con la balota que ya saqué? Ah, para que no cambie la probabilidad, la tengo que devolver a la urna y volver a mezclar y volver a ejecutar el experimento. ¿Listo? Ahora, claro, lo que dice Hugo es muy cierto. ¿Qué pasa si yo dejo la balota por fuera? La probabilidad cambia. ¿Cuál sería la probabilidad de que me saliera negra nuevamente? Pues depende de lo que me salió, ¿no? Porque, bueno, número uno, dentro de la urna ya no voy a tener 5 balotas, voy a tener 4. Únicamente 4. Entonces, si me salió negra, pues la probabilidad va a ser 2 cuartos. Pero si me salió blanca, la probabilidad va a ser 3 cuartos. Entonces, en un experimento binomial, esto es lo más importante, ya, y es lo que dice Hugo. Aquí está. Pi no cambia, pi no cambia, pi no cambia. Experimento binomial, la probabilidad de éxito no cambia. Devuelvo la balota.
O sea que si yo escribiera esto en palabras, tendría que decir que la selección de las balotas es una selección con o sin reemplazo. O sea, como que devuelvo la balota o no devuelvo la balota. Entonces, con reemplazo, ¿no? Selección con reemplazo. Se lo escribo aquí en mayúsculas. ¿Qué quiere decir selección con reemplazo? Que observo la balota y la devuelvo en la urna. Y la devuelvo en la urna. ¿Por qué? Porque es que si no la devuelvo, pasa lo que dice Hugo, que cambian las probabilidades. Eso quiere decir que sea independiente. ¿Listo? Entonces, eso es un experimento de Bernoulli. Un experimento de Bernoulli es de manera independiente observar los individuos. De manera independiente ejecutar un experimento de Bernoulli n veces y ver el número de éxitos. ¿Listo? Eso es un experimento de Bernoulli. Bueno, entonces la variable binomial se construye a partir de la variable Bernoulli, o sea que, digamos, de alguna manera usted puede decir que la binomial, la Bernoulli, es un caso particular. O sea, cuando yo estaba viendo esto la primera vez, a mí me dijeron que, así de una, me dijeron, la variable Bernoulli es una binomial cuando n es igual a 1. O sea, la Bernoulli es un caso particular de la binomial porque solamente repetí el experimento una vez, pero la binomial es n veces el experimento Bernoulli. ¿Listo? Bueno, entonces aquí llega el punto importante. El punto importante es que usted necesita, cuando está trabajando con una variable binomial, usted necesita dos cosas para poder calcular las probabilidades. La primera cosa es el número de veces que repite el experimento, o sea, n. Y la siguiente cosa es el pi. Recuerde que pi es la probabilidad de éxito. Esas dos cosas son fundamentales, son los parámetros de la distribución binomial, son fundamentales para poder hacer las cuentas, para poder hacer los cálculos. Sin esas dos cosas usted no puede hacer nada. Usted necesita el número de éxitos, perdón, usted necesita el número de repeticiones del experimento y necesita la probabilidad de éxito. Punto. Entonces, si usted está en un caso binomial, lo vamos a escribir así. X, esta rayita se escribe así, mire. Se escribe X, esta virguliña se llama así. Virguliña se llama. Quiere decir, tiene distribución. Se lee así. Tiene distribución. Tiene distribución. Así se lee esa virguliña. X tiene distribución binomial, esta es la abreviatura binomial, binomial. N, que es el número de veces que repitió el experimento, y pi, que es la probabilidad de éxito. Entonces, cuando usted tiene ese caso, entonces se la escribo aquí igual nuevamente. La F minúscula, la F minúscula, o sea, la función de masa de probabilidad, ¿no? La función de masa de probabilidad. ¿Qué es la función de masa de probabilidad? Pues es la probabilidad de que la variable asuma un valor específico. Esa función de probabilidad va a ser igual a n combinado x. Esta es una combinatoria, pilas. No estoy haciendo la demostración de por qué da eso, pero pues es eso. Es n combinado x por pi a la x por 1 menos pi a la n menos x. Y esta probabilidad únicamente usted la va a calcular cuando x va desde 0
hasta n. ¿Por qué? Porque, claro, si usted ejecuta el experimento n veces, entonces lo peor que le puede pasar es que tenga 0 éxitos y lo mejor que le pueda pasar es que tenga n éxitos. Entonces, si yo ejecuto el experimento 10 veces, por ejemplo, y le pregunto la probabilidad de tener 11 éxitos, pues esa probabilidad es cero. Pues ¿por qué? Porque es imposible tener 11 éxitos si usted tiene 10 repeticiones. Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto la probabilidad de tener de 1.5? ¿Es posible tener 1.5 éxitos? No, o le salió o no le salió el éxito, punto. Entonces, esa probabilidad es cero. Entonces, la probabilidad binomial únicamente usted la va a calcular desde 0 hasta n, no la va a calcular en ninguna otra, en ningún otro valor. En cualquier otro valor, bueno, la puede calcular, vale cero. Mire, aquí está, vale cero. En otro caso, vale cero. Entonces, porque por eso es importante que usted sepa el rango de la variable, el recorrido de la variable. Lo que yo le decía, cuando n vale 1, la distribución binomial coincide con la distribución Bernoulli. ¿Listo? Lo que se escribe x ver. X tiene distribución ver, que es lo mismo que cuando la n vale 1. Trabajar con estas variables es muy conveniente porque ya hay unas fórmulas que ya están muy establecidas. Por ejemplo, el valor esperado. Si usted está trabajando con una variable binomial, el valor esperado, o sea, el mu, el valor esperado, usted no tiene que hacer nada. O sea, usted no tiene que ponerse a hacer que la sumatoria de la x por f de x. Si quiere hacerlo, hágalo. Pero es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que eso da n por pi. Ah, que de dónde sale ese n por pi. Ah, ese n por pi sale de la sumatoria de cada valor de la variable por f de x. Claro. Que si usted se quiere poner a hacer la sumatoria y que todo eso, pues sí, está perfecto, no hay ningún lío. Pero pues usted de una ya sabe que da n por pi. Y la varianza de x, que es así, sigma cuadrado de x, es n por pi por 1 menos pi. O sea, y usted no tiene que ponerse a hacer que, recuerde que la varianza de x es lo mismo que el valor esperado de x al cuadrado, el valor esperado de x al cuadrado, menos el valor esperado de x, todo al cuadrado. Claro, si usted quiere ponerse a hacer la forma larga y eso, hágale. Pero al finalizar todos esos cálculos, le va a dar n por pi por 1 menos pi. Por eso es que si usted conoce pi y conoce n, lo tiene todo. Tiene el valor esperado, la varianza, obviamente tiene la desviación estándar, el coeficiente de variación, en fin, lo tiene todo. Entonces, reconocer las variables es muy importante porque si usted reconoce una variable binomial, pues usted ya sabe cuál es la fórmula de la binomial. Usted ya sabe el valor esperado, usted ya sabe la varianza y ya con eso puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo reconozco yo una variable binomial? Primero, número de éxitos, ¿no? Número de veces que se tiene la característica de interés. Los resultados tienen que ser independientes, las probabilidades no cambian y el rango va desde 0 hasta n. Si usted reconoce la variable binomial, de una puede hacer los cálculos sin, o sea, que casi que muy automáticamente. Es mecánico. Entonces, veámoslo en un ejemplo para que usted sepa reconocer la variable. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, vamos a ver. En este caso, mire esto. Usted tiene una empresa farmacéutica y esa empresa desarrolló un nuevo medicamento el cual se suministra a 10 personas, a 10 individuos, elegidos aleatoriamente. Bueno, usted aquí ya tiene un indicio de quién es el N. ¿Listo? Entonces ya que usted dice, aquí yo tengo un indicio de cuántas veces estoy repitiendo el experimento. Lo estoy repitiendo 10 veces.
¿Listo? En este punto todavía no sé quién es el éxito, todavía no sé quién es el fracaso, pero yo sé que estoy repitiendo un experimento 10 veces. Ok, listo, tengo 10 repeticiones de un experimento, que es seleccionar al paciente, al enfermo, y suministrarle el medicamento. Ok, entonces, aquí dice, la experiencia ha demostrado que 30% de las personas que padecen de la enfermedad se recupera al tomar este medicamento. Ah, ok. Entonces, si el éxito yo lo defino como recuperarse, si el éxito yo lo defino como recuperarse de la enfermedad, entonces, si el éxito es el paciente se recupera de la enfermedad al tomar el medicamento, obviamente, entonces la probabilidad de éxito es del 30%. O sea, este es el pi. Entonces, fíjese que es un pi que es constante, porque no cambia. Imagínese que ese pi cambiara, o sea, como que a medida que las personas se van recuperando, entonces la tasa de efectividad baja. No, no tiene sentido, ¿no? Como que ese pi no cambia, que es lo que decía Hugo, como que estar pilas de que las probabilidades no cambian. Lo mismo que con las balotas. Entonces, repito el experimento 10 veces, saco 10 balotas y la probabilidad de que al asignarle el medicamento a esa balota, a esa persona, a ese enfermo, la probabilidad de que tenga la característica de interés, la probabilidad de que se mejore, o sea, la probabilidad de que sea la balota negra, es del 30%. Se da cuenta que es lo mismo que las balotas y esto con los enfermos es lo mismo. Repito un experimento, tengo una tasa de recuperación del 30% que no cambia, es constante. Entonces, mire, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 9 de estas personas se recuperen? ¿Cuál es la probabilidad de que 9 de estas personas, de las 10, se recuperen? Ah, bueno, entonces, lo primero es que usted se dé cuenta que usted tiene un caso binomial, pues que ya nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, esto a mí me parece, esto es lo más importante del ejercicio, diría yo, saber cuál es la variable. Número de personas en la muestra de 10 pacientes que se recupera de la enfermedad. Esta es la variable. O sea, número de éxitos, número de personas que se recuperaron. Si usted escribe eso, ya está al otro lado. Antes de hacer es que los cálculos ya son repetitivos. O sea, ya ahorita le voy a mostrar. Eso lo hace R en un segundo, lo hace Excel en un segundo. Entonces, los cálculos es lo de menos. Los cálculos es lo de menos. Entonces, mire, número de personas en la muestra de 10 pacientes que se recupera de la enfermedad. Ah, bueno, en el peor de los, piense por un segundo en el rango. En el peor de los casos, ¿qué podría haber pasado? Que ninguna se recupere, ¿no? Eso es el peor de los casos, que ninguna se recupere. O que se recupere una, o que se recuperen dos, o lo mejor que podría pasar es que se recuperen las 10. ¿Se podrían recuperar 11? Pues obvio no, porque si solamente tengo 10 personas, ¿cómo se van a recuperar 11? ¿Se podrían recuperar 1.3? Pues obvio no, pues porque ¿cómo se va a recuperar una persona? 1.3 personas, ¿cómo se recuperan? Listo. Entonces, por eso dice aquí cero en otro caso. Ah, bueno, entonces, esta F minúscula es la probabilidad del igual, ¿no? La probabilidad de que el número de personas que se recuperan. Entonces, la fórmula que yo le había dado hace un segundo, ¿no? N combinado X, o sea, 10, N combinado X, o sea, 10 combinado X, por pi a la X. Ah, 0.3 es la probabilidad de éxito. Ah, ok. 0. Pi, este es pi, ¿no? Pi a la X por uno menos pi, o sea, 0. Claro, si la probabilidad de éxito es 30%, pues la probabilidad de fracaso, o sea, de no recuperarse, es
70%. A la 10 menos X, o sea, el X es el número de personas que se recupera. O sea que 10 menos X son los que no se recuperan, ¿no? Listo. Entonces veamos la pregunta. La pregunta es calcular la probabilidad de que por lo menos 9 de las 10 personas se recuperen. Por lo menos 9. Ah, por lo menos 9 es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 9, ¿no? Mayor o igual a 9. Mayor o igual a 9. O sea que, ¿cuáles opciones tiene usted? La del 9 y la del 10, ¿no? La del 9 y la del 10. Obviamente la suma, porque son eventos excluyentes. Recuerde que usted la suma la hace cuando tiene eventos excluyentes y aplica la fórmula. Ah, aquí que la X, ¿quién es? 9. Ah, bueno, pues reemplaza la X por 9. ¿Se da cuenta que es mecánico? Entonces 10 combinado 9 por 0.3 a la 9 por 0.7 a la 10 menos 9. Ah, y luego 10 combinado 10 por, bueno, reemplaza. Ahora, eso en R es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque, ves, usted puede poner, bueno, mire lo fácil que es. Usted pone la probabilidad de éxito, 0.3. El N, 10. El N, 10. Ah, entonces mire aquí. La forma de hacerlo en R es con la instrucción de binom. De binomial, ¿no? Este D significa density, pero bueno, usted ya sabe que la densidad es para las continuas. Solamente que no quisieron ponerle M de masa para no tener que estar usando tanta letra. Entonces, mire, voy a copiar esto, control C, para que usted vea lo fácil que es, control C. Lo voy a poner aquí en R. Voy a subir un poquito el zoom. Ahí está. Entonces, mire, un segundo. Bueno, aquí ya le subí el zoom. Si alguien tiene problemas viendo, me puede decir. Es tan fácil como escribir esto, mira. De binom, lo voy a calcular en 9 y en 10, ¿no? Ah, que quién es el N? El size. ¿Quién es el N? 10. ¿Y quién es el prop? ¿Quién es la probabilidad de éxito? Ah, pues 0.3. Entonces mire que cuando yo ejecuto eso, me salen las dos probabilidades de una. La primera es la probabilidad del 9, que es un número chiquitico. La siguiente es la probabilidad del 10, que ese es otro número chiquitico. Por eso es que si usted quiere ver el resultado sumar, el resultado final tiene que sumar esas probabilidades. Entonces, mire, sum de, y ya, ahí está el valor. Si usted quiere multiplicarlo bueno, por lo que sea. Aquí Gabriela dice que no le queda muy claro porque es mayor o igual a 9. La razón, Gabriela, es porque aquí dice em, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Recuerda que, no sé, si a mí me dicen, Juan Camilo, usted tiene que pasar por lo menos, usted como estudiante tiene que pasar por lo menos 4 materias. Si usted tiene que pasar por lo menos 4 materias, es porque tengo que pasar 4 o más o 4 o menos. Por lo menos. Ah, 4 o más, ¿no? 4 o más. Ajá, exactamente. Gabriela aquí lo dice, como mínimo. Correcto, correcto. Ese es, por lo menos es una manera de decir como mínimo. Claro, sí, súper. Correcto. Como mínimo 9 de las personas. Exactamente. Por lo menos quiere decir es sinónimo de como mínimo. Correcto. Listo. Entonces mire que cuando el cálculo es lo de menos, es reemplazar en la fórmula. Si usted lo quiere hacer a mano, hágale a mano. Si usted quiere hacerlo aquí en R, mire, si lo quiere hacer en R, en una fracción de segundo se lo calculó. ¿Y con qué? Con D binom.
de binom. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor esperado? A uno le pueden preguntar, bueno, ¿cuál es el número esperado? ¿Cuál es el número esperado de personas que se recuperen? ¿Cuál es el número de personas esperadas que se recuperen? Ah, pues ya, yo ya sé que el valor esperado es n por pi. Entonces, 10 por 0.3, mírelo. 10 por 0.3 es 3. Entonces, este valor indica que se espera la recuperación de 3 enfermos de una muestra aleatoria de 10 pacientes. Claro, yo podría estar muy de buena si se recuperan los 10, pero en promedio uno espera que se recuperen 3. Ah, ¿que de dónde sale esa fórmula, Juan Camilo? Ah, pues de la sumatoria de x por f de x, pero pues no me voy a poner a hacer toda esa vuelta, pues porque ya se ha demostrado que en la distribución binomial el valor esperado es n por pi. Ah, que cuál es la variabilidad, que cuál es la varianza. La varianza es n por pi por 1 menos pi, o sea, 10 por 0.3 por 0.7 me da 2.1. Recuerde que este 2.1 tiene unidades cuadráticas, ¿no? O sea, ese 2.1 sería como un número de personas, 2.1 personas al cuadrado. 2.1 personas al cuadrado recuperadas. Entonces, ¿que cómo se hace para interpretar ese valor? Pues difícil, ¿no? Porque ¿cómo es una persona al cuadrado? Entonces uno saca la desviación estándar y uno saca el coeficiente de variación. Listo. Entonces, mire, tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Aquí están R la forma de calcular las cosas, pues, pues N pues es una multiplicación, ¿no? Si usted quiere hacer una calculadora, haga en el celular si quiere. Ahora, si usted quiere hacer el dibujo, pues el dibujo ya es lo que hemos venido haciendo antes. Entonces, mire que las barritas van desde 0 hasta 10. Únicamente desde 0 hasta 10, pues porque es que la variable únicamente toma valores desde 0 hasta 10. ¿Cómo se hace para sacar las barritas? Ah, pues fácil. Mire que yo aquí le doy todos los valores a la X, desde 0 hasta n, o sea, desde 0 hasta 10, 11 valores hay aquí. Mire, recuerde que cuando yo escribo en R 0, 2 puntos 11, me dan todos los valores desde 0 hasta 11, ¿no? Listo. Y mire, tan fácil como esto. Yo escribo la función de probabilidad, o sea, la f minúscula, es con d binom, ¿no? D de density, de binom. Y la acumulada, pues la acumulada usted puede ir sumando, eso es lo de menos, o usted puede utilizar este comando p binom. El p binom es de probability, entonces, bien, es acumular, es ir acumulando, ¿no? Recuerde que en las variables discretas, el acumulado se ve como los escalones, ¿no? Y obviamente el último valor acumulado es 1. Claramente, como los valores digamos, de 8, de 9 y de 10 son tan poco probables, entonces el acumulado pues casi que se alcanza ya en 7, en 8, en 9 y en 10. Pero mire las barritas. Si yo sumo todas las barritas, me tiene que dar 1, ¿no? Si yo sumo todas las barritas, me tiene que dar 1. De hecho, comprobémoslo. Vamos a comprobarlo aquí en R. Vamos a ver si estoy en lo correcto o no. Mire, voy a sumar todas las barritas desde el 0 hasta el 10. Lo voy a poner así, desde el 0 hasta el 10. Claro, ¿qué pasa si no pongo, o sea, me toca ponerlo así, con la suma, pues para que me dé el 1, ¿no? Mire, ahí está, 1. ¿Qué pasa si no le pongo la suma? Si no le pongo la suma, mire que me salen todas las probabilidades, ¿no? Entonces, pues, me toca ponerle la suma, ¿no? ¿Qué pasa que si pongo P binom en lugar de D? ¿Qué pasa si pongo P? Pues si pongo P, mire que me salen todos los acumulados. Y aquí algo falló, no sé por qué. Ya sé. Lo que falló es que aquí tengo que usar, en lugar de X, tengo que usar Q.
Ahí está. Ah, mire, el primer acumulado es 0,28, ¿no? Mire, el primer acumulado es 0,28, pues porque claro, no ha acumulado nada, solamente el primero. El segundo, el segundo es 0,28 más el 0,12 me da el 0,14. Claro, el 0,028 más el 0,12 me da el 0,14. Que yo si yo sumo los tres primeros, me da el tercero, ¿no? El 0,38. Bueno, etcétera, 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 hasta que al final llego a uno. Claro, los últimos tres valores son tan poco probables que la probabilidad que se recuperen 10, 9 y 8 personas es tan poco probable que mire que el acumulado ya llega al 99% muy rápido, ¿no? 99, 99 y bueno, a 100%. O sea, si usted ve este grafiquito, las barritas, mire que el valor más probable es de 3, ¿no? El siguiente es de 2 y el de 4. Esos son los valores más probables. Pero que se recuperen las 10 personas es muy poco probable. Que se recuperen 9 personas, muy poco probable. 8 éxitos, muy poco probable. 7 éxitos, muy poco probable. Y aquí está el acumulado. Entonces, todo esto está con la función segments y con la función points. Es una plantilla, o sea, como que cuando yo estaba haciendo este script, este gráfico, pues es control C, control V, es todo. Se va a dar cuenta cuando vea la solución del taller 9, que es exactamente el mismo código, yo ni lo modifiqué. Creo que le cambié los cuadraditos por bolitas y todo, y es eso. Y eso se hace aquí con el PCH, en lugar de 15 le puse 16 y todo, para cambiarle los cuadritos por las bolitas. Esa es la distribución binomial. Listo. Entonces, ¿cómo identifica usted una distribución binomial? Usted necesita el número de intentos, el número de repeticiones y necesita una probabilidad de éxito constante. Si usted tiene eso, usted ya sabe, listo, binomial. Y ya sabe qué fórmulas usar. Ahora, lo que podría pasar también es que alguien me dice, bueno, usted me dijo que la binomial, lo más importante es que todos sean independientes, o sea, que la probabilidad no cambie, que la probabilidad no cambie. Entonces, ¿qué pasa si no son independientes? Es decir, ¿qué pasa si yo voy cogiendo las bolitas y no las vuelvo a meter en la urna, sino las dejo por fuera? O sea, si las probabilidades van cambiando. Si las probabilidades van cambiando, eso ya no es binomial. Si, por ejemplo, usted va ejecutando el experimento y no devuelve la bolita, o sea, lo hace sin reemplazo, que lo podría hacer, porque claro, alguien puede ejecutar el experimento de una manera diferente. Entonces las probabilidades cambian. Las probabilidades no son constantes. O sea que el experimento binomial, el experimento Bernoulli, no le cuadra. Bueno, el Bernoulli es cuando usted tiene únicamente un resultado, ¿no? Este 2 le voy a poner aquí dos resultados para que no se lo olvide después. Si este n más 1 es n más 1 resultados. Entonces, cuando la independencia no se garantiza, cuando la independencia no está en el problema, cuando la probabilidad cambia, tal cual lo decía ahorita Jesús, Hugo, la distribución ya no es binomial. Se llama hipergeométrica, así se llama. Hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es cuando los ensayos de Bernoulli son dependientes. O sea, cuando las probabilidades van cambiando, cuando las probabilidades de éxito no se mantienen constantes. Esa es la distribución hipergeométrica. Es un experimento Bernoulli repetido varias veces, pero las bolitas usted no las devuelve, las deja por fuera. Entonces, en un experimento hipergeométrico,
ya usted sabe, se hace sin reemplazo, se hace sin reemplazo. En un experimento hipergeométrico, usted necesita la n minúscula, que es la cantidad de veces que repite el experimento. Necesita la m mayúscula, que es la cantidad de individuos con la característica de interés, que en este caso sean bolitas negras, por ejemplo, o sea, 3. Y necesita la n mayúscula, o sea, la cantidad total de elementos. Entonces, mira, ¿qué dice? Se elige una muestra sin reemplazo. O sea que en una variable, lo voy a escribir aquí, en una variable hipergeométrica, entonces, variable aleatoria hipergeométrica, hipergeométrica, usted piense en el experimento de Bernoulli, o sea, como éxito y fracaso. O sea, piensa en lo mismo, éxito y fracaso. Pero ahora la urna, pues bueno, usted tiene la urna igualita, como con las dos bolas blancas y las tres bolitas negras. Nuevamente, para mí el éxito va a ser, para mí el éxito va a ser que la bolita sea negra. Pero ahora entonces se hace sin la selección, la repetición, se hace sin reemplazo. Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito no es constante, no es constante. Cambia. La probabilidad de éxito eh, cambia, cambia de repetición, cambia cada vez que usted hace una extracción. O sea que usted necesita, para reconocer una variable hipergeométrica, usted necesita, ya no hay independencia, entonces ya la independencia murió. La independencia ya no, se la tacho aquí, la independencia murió. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que le va saliendo. Entonces, en este caso, usted necesita tres cosas. Usted necesita la cantidad de veces que va a ejecutar el experimento. Necesita el número de objetos con la característica de interés. Esa es la M. La M mayúscula es el número de objetos con la característica de interés. ¿Cuántos tienen la característica de interés en este caso? Entonces, entonces número de individuos con la característica, número de individuos con característica, con éxito, característica. ¿Cuántos en este caso? Ah, pues 3. La N mayúscula, vamos a hacer el número total de individuos, número total de individuos. En este caso, ¿cuántas tengo? Ah, el número total de individuos en este caso es 5. Y la N minúscula es la cantidad de veces que repite el experimento. Entonces, máximo, aquí puedo repetir el experimento 5 veces, ¿no? Pues porque tengo 5 bolitas. Entonces, bueno, la variable, digamos, hipergeométrica, perdón, aquí se bajó el zoom. La variable hipergeométrica, perdón, un segundo, que aquí estoy teniendo problemas aquí con mi zoom. Ok, la variable hipergeométrica es una variable muy parecida a la binomial, solamente que ahora la independencia ya no existe. La independencia ya no existe. Entonces la hipergeométrica ya se simboliza así con la letra HG,
Entonces, X tiene distribución hipergeométrica, ya sabe qué quiere decir eso. Entonces, la función de probabilidad, la función de masa, ya cambia, ¿no? La función de masa de hecho, es muy fácil. Para usted esto va a ser mucho sentido. Es decir, nuevamente la variable es número de éxitos, ¿no? Entonces, la variable X, la variable de estudio, la variable de estudio es la misma. O sea, número de éxitos, número de éxitos. Pero esos éxitos eh, se hacen en n minúsculas repeticiones dependientes, ¿no? N repeticiones dependientes de un experimento Bernoulli. Entonces, número de éxitos. Entonces, en este caso, la función de, la función de masa, o sea, la probabilidad de que la X sea igual a un valor específico, la probabilidad de que X sea igual a X. Entonces, aquí, la verdad, de pronto es un poquito más fácil que la binomial, en el sentido que, bueno, ¿cuántas posibilidades en total hay? Ah, pues, de los n objetos, selecciono n. Ah, bueno, listo. Éxitos, éxitos. ¿Cuántos éxitos hay? Ah, de los m posibles éxitos, pues quiero ver si me salen X. Si me sale uno o dos o tres o cuatro. De los m, miro a ver cuántos me sale. O sea que lo único que me hace falta es principio fundamental del conteo. Son los fracasos, ¿no? ¿Cuántos fracasos hay? Ah, pues n menos, n menos m, ¿no? N menos m. Pues si estoy preguntando por X éxitos, pues entonces ¿cuántos fracasos? Ah, pues n menos X. Entonces se da cuenta que no es como ninguna fórmula extraña en el sentido que como que aprenderse de memoria una fórmula o algo así, no. Es una combinatoria, es una combinatoria que sale, que sale de los éxitos, es una combinatoria que sale de los fracasos, dividido el total de opciones. Dividido el total de opciones. Entonces, aquí, claro, aquí el rango de la variable, aquí el rango de la variable depende, aquí el rango de la variable depende de la cantidad de objetos que usted tenga con la característica. Por eso es que aquí le aparece un max y le aparece un min, porque todo depende de la cantidad de objetos con la característica. Pero entonces, mi invitación es, esta es la fórmula general, pues, como que, pero mi invitación no es a que usted reemplace y lo haga mecánicamente, no, simplemente lo haga con lógica. Pensemos aquí en esto de las bolitas. Supongamos que yo voy a seleccionar, voy a ponerle dos casos, voy a ponerle dos ejemplos. Caso uno, aquí. Supongamos que usted va a seleccionar, mm, usted va a seleccionar, am, va a repetir el experimento dos veces, dos veces. ¿Cuál es cuál es el recorrido de la X? Es decir, ¿cuáles son los posibles valores de la variable? Le podrían salir, al ejecutar el experimento sin reemplazo, le podrían salir cero bolitas negras. O sea, ¿cuál es el menor valor de la variable? ¿Le podrían salir cero bolitas negras? Oh, claro, si yo soy tan de buenas que me salen las dos blancas, claro, podría ser cero.
¿Podría ser una bolita negra? Claro que sí. ¿Podrían ser las dos bolitas negras? Claro. Digamos que ahí usted tiene todo el rango de opciones. Le voy a poner otro caso diferente. Supongamos que yo le digo, repita el experimento 4 veces. Repita el experimento 4 veces. ¿Cuál es el menor valor de la variable? ¿Cuál es el número de éxitos más pequeño que puede tener? Si usted saca 4 bolitas de las 5, en el peor de los casos, en el peor de los casos, ¿cuántas negras le pueden salir? En el peor de los casos, si usted ejecuta esto sin reemplazo 4 veces, lo peor que le puede pasar es que salgan dos negras. ¿Por qué? Porque puede pasar que usted seleccione las dos blancas, pero cuando usted seleccione las dos blancas, como las dejó por fuera, pues ya lo más, lo peor en términos de bolas negras que usted puede obtener es dos. ¿Le podrían salir tres? Claro, le podrían salir tres negras. ¿Le podrían salir cuatro negras? No, no le pueden salir cuatro negras. ¿Por qué no le pueden salir cuatro negras? Pues porque únicamente tiene tres. Y usted me puede decir, pero antes, ¿por qué sí? Pues antes sí, porque la selección era con reemplazo. Ahora lo estamos haciendo sin reemplazo. Esa es la gran diferencia. Entonces, mi objetivo no es que usted se aprenda esto de max y del min y que, no, hágalo con lógica. Entonces, cuando usted tenga las repeticiones de forma dependiente, cuando usted tenga las repeticiones de manera sin reemplazo, pues ya usted tiene la fórmula. Usted necesita el número de veces que repite el experimento, necesita la cantidad de individuos con la característica y necesita el número total de individuos. Son los tres números que usted necesita para poder hacer las cuentas. ¿El valor esperado qué es? Ah, el valor esperado, mire, el valor esperado es algo muy parecido a lo de antes. Ya en lugar de n por pi, usted tiene n sobre m sobre n. Y la varianza es una fórmula un poquito más difícil, pero es muy parecida a la anterior. Pues n por pi, o sea, n por m sobre n, por 1 menos pi, o sea, m sobre n. Y hay un factor que se le llama factor de corrección. ¿Por qué? Porque ahora usted, este n sobre n sobre n menos 1, hace referencia a que usted está haciendo el muestreo sin reemplazo. Entonces, este factor extra es un factor que aparece cuando uno hace el muestreo sin reemplazo. Y hay una demostración y hay una razón de por qué es así y demás. Pero mire que la fórmula es muy parecida a la de la binomial. N por pi, n por pi, n por pi por 1 menos pi y hay un factor extra, que obviamente jamás se vaya a aprender de memoria, ¿no? Bueno, entonces veamos el ejemplo y con esto finalizamos. Entonces, vamos a ver esto en acción. Quiero ver, sí, porque ya la otra no la alcanzamos a ver hoy. Entonces, en el ejemplo, tenemos un equipo de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y se programó visitas a dos fábricas para investigar posibles violaciones a los reglamentos para el control de la contaminación. Entonces, visitas a dos fábricas. Ah, ok. Listo. Ya este 2 me hace a mí pensar en que estoy repitiendo dos veces el experimento. Estoy repitiendo dos veces el proceso. Ok. Sin embargo, los recortes presupuestales han reducido drásticamente el tamaño del equipo de trabajo, por lo que solamente se podrán investigar. Ah, aquí hay un errorcito. Aquí no son dos, aquí son cinco. Un segundo. Sí, a ver, ¿por qué me aparece este 2 aquí? 5 de 25.
No, ahí no debería ser 5. Ahí no debería ser Profe, se 2. supone que son 25, ¿no? Sí, 25. sí, porque es que son 25 fábricas en total y solamente se podrán investigar 5. Sí, claro, aquí no es 2, aquí sería 25. Aquí sería 25, correcto. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario que me acabaron de hacer. Este no es un 2, tengo que arreglar esto. Esto es un 25. Claro, porque tengo 25 fábricas en total, o sea, tengo 25 objetos, tengo 25 bolitas, digamos, tengo 25 bolitas. Por recortes presupuestales no las puedo investigar todas, claro. Entonces voy a investigar únicamente 5. O sea, el n minúscula es 5. O sea, voy a seleccionar 5 bolitas sin reemplazo. Claro, no tiene sentido investigar una y volverla a investigar. Pues, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno, ¿no? Entonces, aquí no es 2, aquí es un 25. Entonces, tengo 25 fábricas, tengo 25 objetos, 25 bolitas, y voy a seleccionar 5 para ver si cumplen los reglamentos o no. ¿Listo? Se sabe que, bueno, por experiencias pasadas, que 10 de esas fábricas han estado operando sin los reglamentos. Entonces, em, fíjese que este 10 hace referencia a la cantidad de bolitas con la característica. Hace referencia a la cantidad de individuos que sí tienen la característica. En este caso, el éxito puede ser sin cumplir los reglamentos, ¿no? Eh, Juan Camilo, ¿podría yo hacerlo que la característica de interés sea que cumpla los reglamentos? Claro, usted lo puede hacer al revés si quiere. Todo depende de la pregunta que usted le haga. Entonces, mire, para hacerlo fácil, 25 es la cantidad de individuos de interés, 25 fábricas. Vamos a seleccionar 5, o sea, vamos a investigar 5, vamos a repetir el experimento 5 veces, o sea, este es el n minúscula. Y permítame, voy escribiendo esto aquí en el ejemplo. Voy escribiendo esto aquí. Entonces usted tiene en total, usted tiene 25 individuos y va a seleccionar 5 sin reemplazo. ¿Por qué sé que sin reemplazo? Porque no tiene sentido investigar una fábrica y volverla a investigar. No, no tiene sentido. De las cuales hay 10 que no siguen, no cumplen el reglamento. O sea, el éxito, el éxito en este caso es que no cumple el reglamento. Ese es el éxito en este caso. Ese es el éxito en ese caso, que no cumple con el reglamento. Em, entonces la pregunta es, calcular la probabilidad de que al menos una de las fábricas muestreadas, al menos una de las 5 muestreadas, esté operando en contra del reglamento, no esté cumpliendo las especificaciones. Entonces, lo que yo le decía hace un segundo, lo más importante es identificar la variable. Lo más importante es que usted sepa qué es, cuál es el éxito con el que usted esté trabajando. Entonces, en este caso, la variable es el número de fábricas en la muestra que operan sin cumplir los reglamentos. Esa es mi característica de interés, sin cumplir los reglamentos. Ah, bueno, entonces en este caso, el muestreo es sin reemplazo porque no tiene sentido volver a inspeccionar una fábrica que ya se inspeccionó. O sea que tenemos una distribución hipergeométrica. Aquí me hace falta la G, tengo que corregirle eso. Tengo una distribución hipergeométrica donde tengo 5 repeticiones, 10 objetos con la característica de interés, porque son las compañías que venían trabajando sin cumplir los reglamentos, y 25 objetos en total. O sea que si usted le preguntan cuál es la probabilidad de que al menos una es la probabilidad de que sea mayor o igual a 1. Es la probabilidad de que sea mayor o igual a 1. Permítame un segundo.
Am, perdón, tuve que parar ahí un segundo. Ya. Al menos uno, mayor o igual a una. Mayor o igual a una. Mayor o igual a uno es como mínimo una, ¿no? Como mínimo una. Entonces usted aquí tiene dos opciones. O lo hace directo o lo hace por el complemento. Hacerlo directo es como la opción más larga. La probabilidad de que x sea mayor o igual a uno, pues si usted quiere hacerlo de la forma directa sería, bueno, probabilidad de que la x sea igual a uno más la probabilidad de que la x sea igual a 2 más la probabilidad de que sea igual a 3, la de probabilidad de que x sea igual a 4 hasta que llegue la última, ¿no? Más la probabilidad de que x sea igual a 5. Esa es como la forma directa de hacerlo, ¿no? Como que usted vaya caso por caso y calcule la probabilidad. ¿Cómo se calcula cada probabilidad? Pues ya tiene usted la fórmula, ¿no? Está aquí, véala aquí, ya la tiene. Entonces, lo más fácil en este caso es hacerlo por el complemento, pues el 100% menos la del cero. Claro, porque si usted tiene 10 compañías que no cumplen los reglamentos y toma 5, pues en el peor de los casos las 5 no van a cumplir los reglamentos, o sea, el máximo valor de la variable es 5. Entonces lo puede hacer por el complemento, porque puede que o sea, coger el 100% y le quito que ninguna, ¿no? Ah, ¿y que cómo se hace eso? Pues nada, reemplazo en esta fórmula, reemplazo la x por cero. Claro, ¿el m lo tiene? Sí, 10. ¿El n lo tiene? Sí, 25. Y si usted le preguntan por ninguna, o sea, que la x sea igual a cero, pues mire, 10 éxitos, 15 fracasos, claramente, y en total tiene usted 25 de 5. Y bueno, eso le da 0,94. Em, usted decide, usted decide. En R, lo único que usted tiene que tener cuidado es con la parametrización. Es decir, mire, aquí lo estoy haciendo de la forma larga. De la forma larga es cogiendo los individuos del 1 al 5. Pero entonces aquí en R usted tiene que tener cuidado con cómo se hace, porque la M mayúscula en R es M minúscula. La N, la N de nosotros en R es K. Y el N menos M, que para nosotros es el fracaso, para ellos, para R es N minúscula. Entonces, usted tiene que tener cuidado ahí de cómo mete los datos en R. Y mire que lo estamos haciendo de las dos maneras, ¿no? No, Sebastián, todo eso viene ya. Aquí Sebastián indica que si toca descargar alguna librería, no, ya todas vienen directamente. Pero entonces, mire, ya no es de binom, es de hiper. Ya no es de binom, es de hiper. ¿Listo? Entonces, pilas acá. En R tiene que tener cuidado con la parametrización. Pilas como mete las fórmulas. Si quiere hacerlo a mano, así, hágale a mano, no hay ningún lío. Si quiere utilizar la forma de hacerlo en R, que la hice de las dos maneras, de la forma larga y de la forma corta, hágale. Pero pilas como mete los datos. Pilas como mete los datos. La cantidad de objetos con la característica es M, minúscula. La cantidad de objetos sin la característica es N minúscula. Y el K es para nosotros el N. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Voy a mejorar aquí, dos fábricas no tiene sentido. No, 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 son 25. Son 25 fábricas en total. Bueno, y aquí están los gráficos, los mismos gráficos de ahorita. Está la función de masa, la función acumulada. Mire que la plantilla es exactamente la misma, es la misma plantilla.
Pero entonces aquí lo más importante es que usted vea cuáles son los valores más probables y los menos probables. Entonces, al realizar las 5 visitas, lo más probable es que 2, lo más probable es que 2 seguido por uno o 3 sean, no cumplan los reglamentos, tengan la característica de interés. Y aquí está el acumulado. Entonces, en la hipergeométrica, mire que si tengo 25 bolitas, de las cuales 10 son negras, de las cuales 10 tienen la característica de interés, y selecciono 5 sin reemplazo, selecciono 5 sin devolverlas, pues lo peor que le puede pasar es que ninguna tenga la característica. Y lo mejor que le podría pasar es que usted tuviera las 5 negras. Pero eso es muy poco probable. Es muy poco probable que usted de las 10 que seleccione, perdón, de las 5 que seleccione, las 5 tengan la característica. Lo más probable es que 2 tengan la característica. Y en este caso, el rango es muy importante. El recorrido de la variable, que en este caso va de 0 a 5, depende de la configuración, depende de cuántas bolitas negras tiene, depende de cuántas bolitas en total y depende de cuántas usted seleccione sin reemplazo. En este caso va de 0 a 5, pero podría pasar, no necesariamente tiene que ser de 0 a 5, ¿no? Podría pasar lo que pasó hace un segundo con esta otra configuración, que dependía de cuántas yo seleccionaba. Mire que aquí iba de 0 a 2. Aquí iba de 0 a 2, pero en esta otra iba de 2 a 3. Pues porque todo depende de cuántas usted seleccione y depende de cuántas bolitas negras y de cuántas bolitas en total. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Lo que vimos hoy fue, lo que vimos hoy fue la distribución binomial, y vimos la distribución hipergeométrica, que son casos particulares de variables discretas. La próxima vamos a ver la Poisson y vamos a ver la normal. La Poisson todavía es discreta, la normal, la gaussiana, es continua. Bueno, con eso los dejo por hoy. Muchas gracias. No olviden lo que hablamos acerca de las evaluaciones.